Un legado de $30.000 por Mark Twain. Lakeside era un agradable pueblecito de unos 5 o 6 mil habitantes y además bastante hermoso, como acostumbraban a serlo en el lejano oeste. Sus iglesias podían acoger hasta 35.000 feligreses, como suele suceder en el lejano oeste y en el sur, donde todo el mundo es muy religioso y donde cada secta protestante está representada y dispone de su propio lugar de culto. Las diferencias sociales eran desconocidas en Lakeside, al menos de forma inconfesa. Todo el mundo se conocía, incluso el perro del vecino, y se respiraba una atmósfera amistosa y sociable. Saladin Foster trabajaba como contable en la tienda principal del pueblo y era el mejor retribuido entre todos los de su oficio. Ahora tenía 35 años y llevaba prestando sus servicios en el mismo comercio desde hacía 14. En la semana de su boda había comenzado cobrando un sueldo anual de $400 que había ido aumentando progresivamente en $100 durante 4 años, hasta que al quinto se estancó en 800. Una bonita cifra, sin duda, y todos coincidían en que Saladin la merecía. Su mujer Electra poseía todas las virtudes propias de la esposa perfecta, aunque, al igual que Saladin, era una gran soñadora y muy aficionada a la lectura en privado de novelas. Lo primero que hizo después de casarse, siendo apenas una niña de 19 años, fue comprar un acre de terreno a las afueras del pueblo. Lo pagó en efectivo, $25, toda su fortuna. La de Saladin era aún menor, $10. En aquella parcela Electra plantó un huerto y cultivó el terreno a medias con un vecino, haciéndole pagar un 100% anual de usufructo. Gracias al sueldo de su marido, durante el primer año ahorró y depositó $30 en el banco, otros 60 el segundo, $100 el tercer año y 150 el cuarto. Cuando el salario de Saladin llegó a los 800, y a pesar de que los gastos del hogar se habían incrementado por la llegada de 2 criaturas, Electra se las había arreglado para seguir ingresando en el banco $200 anuales. Cuando llevaba casada 7 años, hizo construir y acomodar una bonita y confortable casa en su terreno de un acre con huerto. Pagó la mitad al contado y se instaló allí con su familia. 7 años más tarde ya había saldado su deuda y aún disponía de varios cientos de dólares que había ido ganando por su cuenta. Y los había ganado gracias a la compra de propiedades, ya que hacía mucho tiempo había adquirido otro terreno colindante de 1 o 2 acres para obtener beneficios vendiendo parcelas a gente agradable que deseara construir casas y fueran buenos vecinos, a fin de proporcionar un entorno de cordial compañerismo tanto para ella como para su creciente familia. A raíz de sus seguras inversiones, Electra tenía unos ingresos de $100 anuales. Sus hijas iban creciendo en edad y gracia, y ella se sentía una mujer feliz. Feliz con su marido y sus hijas, y su marido y sus hijas felices con ella. Y es en este punto donde comienza esta historia. La hija menor, Clitemnestra, a la que llamaban Clytie para abreviar, tenía 11 años. Su hermana Gwendoline, a la que llamaban Gwen, tenía 13. Eran niñas simpáticas y muy lindas. Sus nombres revelaban la debilidad de sus progenitores por lo novelesco y lo fantasioso, como los nombres de estos delataban que se trataba de un rasgo hereditario. Formaban los cuatro una familia muy afectuosa y por ello todos tenían apodos cariñosos. El de Saladin era uno muy curioso y de género ambiguo, Sally, y también lo era el de Electra, Alec. Durante todo el día Sally se dedicaba a trabajar como un buen y diligente contable y vendedor. Durante todo el día, Alec se dedicaba a ejercer como una buena y abnegada madre y ama de casa, así como una mujer de negocios concienzuda y calculadora. Pero por la noche, una vez instalados en la acogedora sala de estar, ambos dejaban de lado los afanes de su vida diaria y se adentraban en un mundo de fantasía. Se dedicaban a leer novelas en voz alta, soñando despiertos y alternando con reyes y princesas, con imponentes caballeros y hermosas damas.
rodeados del deslumbrante esplendor de nobles palacios o de la lóbrega oscuridad de antiguos castillos. Entonces llegó la gran noticia, una noticia asombrosa e inesperada, de hecho, una noticia jubilosa. Llegaba de uno de los estados vecinos donde vivía el único pariente que quedaba de la familia. Era de la rama de Sally, una vaga especie de tío lejano o de primer, segundo o tercero, que respondía al nombre de Tilbury Foster, septuagenario y soltero, que disfrutaba de una situación muy acomodada y en consecuencia era de carácter agrio y desagradable. Hacía ya mucho tiempo Sally había intentado mantener contacto con él por carta, pero no volvería a cometer nunca más ese error. Y ahora Tilbury escribía a Sally diciéndole que su muerte estaba muy próxima y que iba a dejarle un legado de $30,000 en efectivo, pero no por afecto, ya que el dinero había sido la causa de sus mayores problemas e infortunios, y quería que fuera a parar a donde pudiera seguir ejerciendo su maligna obra. El legado estaba notificado en su testamento y sería efectivo tras su muerte, a condición de que Sally fuera capaz de demostrar ante las albaceas que no había hecho pesquisas acerca del legado, ya fuera de palabra o por correspondencia, no había hecho averiguaciones relativas a su entrada en los trópicos celestiales eternos y no había asistido al funeral. En cuanto Alex se repuso un tanto de las tremendas emociones provocadas por la carta, se suscribió al periódico local del área donde vivía el pariente. Los dos cónyuges se comprometieron solemnemente a que mientras viviera el tío Tilbury, mantendrían la noticia en el mayor de los secretos por miedo a que algún ignorante indiscreto hiciera llegar hasta el lecho del moribundo rumores que distorsionaran su actitud, haciéndoles parecer que mostraban una desobediente gratitud, confesándola y haciéndola pública ante el rostro mismo de la prohibición. Durante el resto del día, Sally equivocó absolutamente todos los asientos de sus libros de contabilidad, y Alec no conseguía concentrarse en sus quehaceres domésticos, y en cuanto cogía una maceta, un libro o un palo de madera, olvidaba al momento qué se proponía hacer con ellos, porque ambos estaban perdidos en sus ensoñaciones. $30,000. Durante todo el día resonaba en sus oídos la música inspiradora de esas palabras. Desde el mismo día de la boda, Alec se había hecho cargo de la economía familiar, y Sally apenas conocía el privilegio y el placer de gastar un centavo en cualquier bagatela. $30,000. Proseguía la cantinela en sus mentes, una cantidad fabulosa, impensable. Durante todo el día, Alec estuvo ensimismada planeando cómo invertir ese dinero y Sally planeando cómo gastarlo. Esa noche no hubo lectura de novelas. Las dos niñas se retiraron pronto, ya que sus padres permanecían silenciosos, aturdidos y extrañamente ausentes. Los besos de buenas noches podrían haber sido lanzados al vacío, dada la respuesta que obtuvieron. Los padres no fueron conscientes de ellos y solo una hora más tarde repararon en la ausencia de sus hijas. Durante esa hora, dos lápices habían estado muy afanados tomando notas acerca de sus planes. Fue Sally quien por fin rompió el silencio y dijo, sin gran entusiasmo: Alec, esto va a ser grande. Con los primeros $1,000 compraremos un caballo y un pequeño carruaje para el verano y un trineo y una manta de pieles para el invierno. Alec respondió con aplomo y decisión: ¿De nuestro capital? De ninguna manera, ni aunque fuera de 1,000,000. Sally se sintió profundamente decepcionado y el brillo desapareció de su rostro. «Oh, Alec», dijo con aire de reproche, «siempre hemos trabajado muy duro y nos hemos apretado el cinturón, y ahora que somos ricos podríamos...» No acabó, porque vio que la mirada de su mujer se suavizaba. Su súplica la había conmovido. Entonces Alec dijo en un dulce tono persuasivo: «No debemos gastar el capital, querido. No sería sensato. De los intereses que obtengamos de él...» «Con eso bastará, Alec, con eso bastará».
Qué buena y cariñosa eres. Nos proporcionarán unos buenos ingresos, y si podemos gastarlos en... De eso nada, querido, nada de nada. Podrás gastar una parte de los dividendos. Esto es una parte razonable, pero el capital íntegro, hasta el último penique, tiene que ponerse a trabajar y rendir, y no tocarlo. Supongo que entiendes que es lo más razonable, ¿no? Bueno, sí, sí, claro, pero tendremos que esperar mucho tiempo. 6 meses, por lo menos, hasta que recibamos los primeros intereses. Sí, tal vez más. ¿Más de 6 meses? ¿Por qué? ¿Es que no se pagan por semestres? En ese tipo de inversiones sí, pero nosotros nos vamos a invertir de ese modo, sino de otro. Entonces, ¿de qué modo? Para obtener grandes beneficios. Grandes. Eso está bien. Adelante, Alec. ¿De qué se trata? Carbón. Carbón. Las nuevas minas. ¡Huya! Voy a invertir $10.000. Una buena base. Cuando la cosa esté en marcha, obtendremos 3 acciones por cada una suscrita. Cielos, eso suena estupendo, Alec. Las acciones valdrán entonces... ¿cuánto? ¿Y cuándo cobraremos? Al cabo de un año. Nos pagarán el 10% al semestre y las acciones tendrán un valor de $30.000. Sé de qué va la cosa. He visto el anuncio aquí, en el periódico de Cincinnati. Vaya, $30.000 por 10.000. En un solo año. Invirtamos todo el capital y sacaremos 90.000. Voy a escribir para comprar las acciones ahora mismo, mañana. Mañana tal vez sea tarde. Y se dirigía ya hacia el escritorio cuando Alec le detuvo y le obligó a tomar asiento de nuevo, diciéndole: No pierdas la cabeza. No podemos suscribir las acciones hasta que no tengamos el dinero. ¿Es que no lo sabías? El entusiasmo febril de Sally bajó 1 o 2 grados, pero no se apaciguó del todo. ¿Qué más da, Alec? Ese dinero será nuestro, lo sabes, y además muy pronto. Probablemente él ya habrá dejado atrás todos sus problemas. Puede que en este mismo momento esté eligiendo su caldero de azufre. Así que creo que... Alex se estremeció y exclamó: «¿Pero cómo puedes decir eso, Sally? No quiero que hables así, es totalmente inmoral». «Ah, bueno. Pone una aureola, si lo prefieres. No me importa lo que lleve. Solo era una manera de hablar. ¿Es que ni siquiera voy a poder hablar?» «¿Pero por qué tienes que hablar de esa forma tan terrible? ¿Acaso te gustaría que la gente dijera esas cosas de ti cuando tu cuerpo aún está caliente?» «Supongo que no. Siempre que mi última voluntad no fuera dejar dinero a alguien para causarle daño. Pero dejemos estar a Tilbury, Alec, y hablemos de cosas terrenales. A mí me parece que deberíamos invertir los $30.000 en esas minas. ¿Cuál es el problema?» «Poner todos los huevos en una cesta, ese es el problema». «Muy bien, si tú lo dices. ¿Y qué pasa con los otros 20.000? ¿Qué piensas hacer con ellos?» «No hay ninguna prisa. Voy a informarme bien antes de hacer nada». «Muy bien, si esa es tu decisión», dijo Sally con un suspiro. Se quedó muy pensativo durante un rato y luego dijo: «Entonces, dentro de un año tendremos $20.000 de beneficios de los 10.000 invertidos. Ese dinero podremos gastarlo, ¿verdad que sí, Alec?» Esta negó con la cabeza. «No, querido», dijo. «No se venderán a ese precio tan alto hasta que no recibamos el primer dividendo semestral. Podrás gastarte una parte de eso». «Bah, minucias. Y encima esperar todo un año, maldita sea la... Vamos, debes tener paciencia. Tal vez establezca el pago del dividendo en 3 meses. Entra dentro de las posibilidades». «Oh, qué alegría. Oh, gracias». Y Sally saltó de su asiento y besó a su mujer lleno de gratitud. «Eso serán 3.000. $3.000 contantes y sonantes. ¿Y cuántos serán para mí? ¿Cuánto podremos gastarnos de ese dinero, Alec? Sé generosa, querida. Venga, seré bueno». Alex se sintió muy complacida, tanto que sucumbió a la presión y le concedió una suma que a su propio juicio era un extravagante derroche. $1.000. Sally la besó una y otra vez, y aún así no encontraba la manera de poder demostrarle toda su alegría y agradecimiento. Este nuevo acceso de afecto y gratitud llevó a Alec más allá de los límites de la prudencia, y antes de poder contenerse, ya le había hecho otra concesión.
Un par de miles de los 50.000 o 60.000 que esperaba obtener en un año de los 20.000 dólares del legado, aún no invertidos. Lágrimas de felicidad arrasaron los ojos de Sally, que dijo: «Oh, cómo me gustaría abrazarte». Y eso hizo. Luego cogió sus notas, se sentó y comenzó a repasar los lujos que deseaba asegurarse en su primera compra: caballo, carruaje, trineo, manta de viaje, arneses de cuero, perro, chistera, banco de iglesia, remontuar, dentadura nueva. Y bien, Alec. ¿Qué? Estás haciendo cuentas, ¿no? Muy bien. ¿Has invertido ya los 20.000 dólares restantes? No, no hay ninguna prisa. Primero quiero informarme bien y meditarlo. Pero estás haciendo números. ¿De qué se trata? Bueno, tendré que poner a trabajar los beneficios que produzcan los 30.000 dólares de las minas, ¿no crees? Cielo santo, menuda cabeza. Nunca hubiera pensado en eso. ¿Y cómo va la cosa? ¿Hasta dónde has llegado? No muy allá. Unos 2 o 3 años. Lo he invertido 2 veces, una en petróleo y otra en trigo. Vaya, Alec, eso es estupendo. ¿Y a cuánto asciende el total? Creo que, bueno, para ir sobre seguro subirá a unos 180.000 dólares, aunque probablemente será más. Válgame Dios, ¿no es maravilloso? Cielo santo. Por fin la fortuna ha venido a nuestro encuentro después de tantos años de penalidades. Alec, ¿qué? Voy a donar 300 dólares íntegros a las misiones. ¿Qué derecho tenemos a escatimar en un gasto así? ¿No podrías hacer algo más noble, querido? Y eso se debe a tu naturaleza desprendida. Generoso muchacho. Esta alabanza llenó a Sally de una profunda dicha, pero fue lo suficientemente justo como para reconocer que Alec era más merecedora de elogio que él, ya que sin ella nunca hubiera conseguido el dinero. Luego se fueron a la cama, y en su gozoso delirio olvidaron apagar la vela de la sala. No se acordaron hasta que se habían desvestido. Sally dijo que podían dejarla arder, que podían permitírselo, aunque costara 1.000 dólares, pero Alec fue hasta la sala y la apagó. También fue aquella una buena obra, porque mientras volvía a la alcoba, se le ocurrió un plan que convertiría aquellos 180.000 dólares en medio millón antes de que tuvieran tiempo de enfriarse. El diario al que se había suscrito Alec era un modesto periodicucho que salía los jueves y luego recorría las 500 millas desde el pueblo del tío Tilbury para llegar a Lakeside el sábado. Dado que la carta de ésta había salido el viernes, no le había dado tiempo al benefactor a morirse antes y salir en el número de esa semana, pero disponía de sobra para aparecer en el próximo. Así pues, los Foster se vieron obligados a aguardar casi toda una semana para enterarse de si algo de naturaleza satisfactoria le había ocurrido o no al hombre. Fue una semana larga, muy larga, y la tensión de la espera resultó muy dura. La pareja apenas podría haberla soportado si no hubiesen tenido un entretenimiento que absorbía por completo sus mentes. Ya hemos visto cómo lo hacían. La esposa amasaba enormes fortunas. El marido las gastaba con esplendidez, o en cualquier caso gastaba cuanto le permitía su mujer. Por fin, llegó el sábado y con el Weekly Sagamore. La señora Eversly Bennet, la esposa del pastor presbiteriano, estaba en casa de la pareja intentando que aportaran una donación benéfica. De pronto cesó toda conversación por parte de los Foster. La señora Bennet se percató de que sus anfitriones no atendían ni una sola de sus palabras, así que entre intrigada e indignada se levantó y se marchó. En cuanto hubo salido de la casa, Alec rompió nerviosamente la faja del periódico, y sus ojos y los de Sally recorrieron con avidez las columnas de obituarios. Gran decepción. Tilbury no aparecía en ninguna. Alec era cristiana desde la cuna, y su deber religioso y la fuerza de la costumbre la obligaron a guardar la compostura. Se recobró y dijo con una alegría piadosa teñida de un escaso 2% de valor comercial: «Demos humildemente gracias al Señor por haberle conservado la vida y... maldito sea el viejo rastrero. Ojalá... Sally, ¿no te da vergüenza?» «No me importa», replicó el airado hombre.
Tú piensas igual que yo, y si no fueras tan inmoralmente piadosa, serías sincera y lo dirías. Herida en su dignidad, Alec respondió: No entiendo cómo puedes decir tales despropósitos crueles e injustos. No existe algo como la piedad inmoral. Sally experimentó una punzada de remordimiento, pero intentó ocultarlo, tratando de salvar su alegato cambiando las formas, como si un mero cambio formal, pero conservando aún la esencia, pudiera engañar a una experta como la que trataba de apaciguar. Alec, dijo, no era mi intención que sonara tan desagradable. No quería decir piedad inmoral. A lo que me estoy refiriendo es a, bueno, a la piedad convencional. Esto, la piedad de cara a la galería. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Alec, bueno, cuando pones en el aparador objetos chapados para hacerlos pasar por plata maciza sin ninguna mala intención, solo por puro hábito, porque siempre se ha hecho por una costumbre anquilosada, una lealtad a- no encuentro las palabras adecuadas, pero sabes lo que quiero decir, Alec, y no hay nada malo en ello. Lo intentaré de nuevo. Verás, te digo, si una persona... Ya has dicho bastante, le interrumpió Alec fríamente. Dejémoslo estar. Lo estaba deseando, replicó Sally con un fervor desesperado, enjugándose el sudor de la frente y con una expresión de agradecimiento para la que tampoco tenía palabras. Luego adoptó un aire meditativo y empezó a lamentarse como para sí mismo. Siempre me meto en camisas de 11 varas. Lo sé, pero sigo y no llego a ninguna parte. Por eso soy tan malo para estas cosas. Si me quedara calladito, pero no. Nunca lo hago y nunca aprenderé. Una vez confesada su derrota, se mostró debidamente amansado y sumiso. Alec lo perdonó con la mirada. De inmediato volvió a imponerse el tema que más les interesaba, el gran y supremo tema. Nada podía mantenerlo en un segundo plano por mucho tiempo. Empezaron a preguntarse por qué razón no habría aparecido la noticia de la muerte de Tilbury. Tras discutirlo desde todos los puntos de vista posibles, más o menos esperanzados, acabaron donde habían empezado y tuvieron que admitir que la única explicación lógica de la ausencia de la noticia debía ser, y sin duda lo era, que Tilbury no había muerto. Había algo de triste en ello, incluso un poco injusto, pero así era, y había que aceptarlo. En eso estaban ambos de acuerdo. A Sally le parecía que en aquel designio divino había algo extrañamente inescrutable, más inescrutable de lo habitual. Pensaba, de hecho, uno de los designios más innecesariamente inescrutables que podía recordar. Y así lo dijo, con cierto sentimiento. Pero si esperaba que Alec la secundara, no lo consiguió. La mujer se reservó su opinión, si es que la tenía. No acostumbraba a correr riesgos insensatos en ningún mercado, ni en los terrenales ni en ningún otro. La pareja debía esperar el periódico de la próxima semana. Estaba claro que Tilbury había propuesto su partida. Eso fue lo que pensaron y lo que decidieron, así que dejaron el tema de lado y volvieron a dedicarse a sus asuntos tan buenamente como pudieron. Pues bien, si hubieran sabido la verdad, verían que estaban muy equivocados con respecto a Tilbury. El hombre había cumplido su palabra al pie de la letra. Había muerto a su debido tiempo. Llevaba muerto más de 4 días, y bien muerto. Estaba muerto y enterrado, tan muerto como cualquiera de sus nuevos compañeros de cementerio, y había muerto también con tiempo suficiente para que la noticia saliera publicada en el Sagamore de esa semana, pero que no llegó a aparecer por un accidente que no habría podido ocurrir en un periódico metropolitano, pero que puede suceder fácilmente en un periodicucho de pueblo como el Sagamore. En esta ocasión, justo cuando se estaba acercando la página editorial, llegó un envío gratuito de sorbete de fresa de la elegante heladería Hostetter, y el paquete ya compuesto, donde aparecía la bastante fría expresión de dolor por el fallecimiento de Tilbury, tuvo que ceder su espacio a la efusiva muestra de gratitud del editor. De camino al almacén de Galeradas, la noticia de la muerte de Tilbury se empasteló. De no haber sido por eso, podría haber aparecido en alguna futura edición, ya que en el Weekly Sagamore no se desperdiciaba ninguna materia viva, y la materia viva permanece inmortal en sus galeradas a medida, o a menos, que se produzca un accidente de empastelado.
porque cuando algo queda empastelado ya no hay resurrección posible, y su oportunidad de ser impreso desaparece por siempre jamás. Así pues, le gustara no a Tilbury, ya se removiera cuanto quisiera en su tumba, la noticia de su muerte nunca vería la luz en el Weekly Sagamore. Pasaron tediosamente 5 semanas. El Sagamore llegaba los sábados con toda puntualidad, pero nunca contenía una sola mención a Tilbury Foster. A esas alturas la paciencia de Sally ya había llegado a su límite y dijo con expresión rencorosa: «Malditas sean sus entrañas, es inmortal». Alec le reconvino severamente y añadió con fría solemnidad: «¿Cómo te sentirías si de repente dejaras este mundo justo después de proferir alguna de tus blasfemias?» Sin pararse a pensar demasiado, Sally contestó: «Me sentiría afortunado por haberlas soltado antes de que me pillaran con ellas dentro». El orgullo le había impedido decir algo, y como no podía pensar en nada que fuera más racional, salió precipitadamente. Tal como él lo llamaba, había robado una base. Se había escabullido de su presencia a fin de evitar que su mujer lo sometiera al fuego de su aplastante lógica. 6 meses llegaron, y 6 meses pasaron. El Sagamore seguía sin traer noticias de Tilbury. Durante ese tiempo, Sally había lanzado varias veces la caña, con la insinuación de que le gustaría saber qué pasaba. Alec había hecho caso omiso de sus palabras. Entonces Sally decidió armarse de valor y arriesgarse a emprender un ataque frontal. Así que propuso muy seriamente disfrazarse e ir al pueblo de Tilbury para, de forma subrepticia, hacer averiguaciones acerca de las perspectivas del asunto. Alex se mostró enérgica y decididamente contraria a tan peligroso proyecto. «A ver, ¿tú qué tienes en la cabeza?», le preguntó. «¿Es que no puedo dejarte un momento solo? ¿Hay que vigilarte todo el tiempo como a un niño que gatea para impedir que se meta en el fuego? Tú no vas a ir a ninguna parte». «Pero, Alec, estoy seguro de que podría hacerlo sin que nadie se enterara». «Sally Foster, ¿sabes que tendrías que ir haciendo preguntas por ahí?» «Pues claro, pero ¿y qué? Nadie sospecharía quién soy». «Oh, mira que llegas a ser necio. Algún día tendrás que demostrar ante los albaceas que no intentaste hacer averiguaciones, ¿y entonces qué?». Sally había olvidado este detalle. No dijo nada. El argumento no admitía réplica. Alec añadió: «Así que deja esa idea de tu mente y no vuelvas siquiera a mencionarla. Tilbury te ha tendido una trampa. ¿Es que no sabes lo que es una trampa? Está al acecho, esperando a verte caer en ella en cualquier momento. Pues bien, se va a quedar con un palmo de narices, al menos mientras yo esté al timón». «¿Sally?» «Sí». «Prométeme que mientras vivas, aunque sean 100 años, no harás nunca ninguna pregunta o pesquisa. Promételo». «Muy bien», contestó Sally con un suspiro renuente. Luego Alex suavizó el tono y dijo: «No debes impacientarte. Estamos prosperando. Podemos esperar, no hay ninguna prisa. Nuestro pequeño y seguro capital no deja de crecer, y con respecto a futuras inversiones aún no he cometido un solo error. La fortuna aumenta en miles y decenas de miles de dólares. No hay otra familia en todo el estado con mejores perspectivas que las nuestras. Ya estamos nadando prácticamente en la abundancia. Lo sabías, ¿no?» «Sí, Alec, claro que sí». «Entonces, agradece a Dios lo que está haciendo por nosotros y deja de preocuparte. No creerás que podríamos haber alcanzado resultados tan prodigiosos sin su especial guía y ayuda, ¿no?» «No, supongo que no», dijo Sally vacilante, y luego añadió, dominado por un sentimiento de admiración: «Pero aún así, cuando se trata de emplear el buen juicio para aumentar los beneficios de unas acciones o para conseguir sacar más dinero de Wall Street, no creo que necesites la ayuda de ningún aficionado de fuera. Y si yo quisiera... ¡Oh, cállate, por el amor de Dios! Ya sé que no lo haces con mala intención ni quieres ser irreverente, pero cada vez que abres la boca sueltas unas cosas como para echarse a temblar. Me tienes en un sinvivir, aterrada. No solo por ti, sino por todos nosotros. Antes no me daban miedo los truenos, pero ahora en cuanto escucho uno, yo...». La voz se le quebró y no pudo continuar. Rompió a llorar, y al ver aquello el corazón de Sally se estremeció y la estrechó entre sus brazos, la arrulló, la confortó y le prometió que se enmendaría, y se reprochó su comportamiento e imploró arrepentido su perdón.
Y lo decía muy en serio. Y lamentaba mucho lo que había hecho y estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para repararlo. Así pues, en privado, meditó largo y tendido acerca de todo aquello, dispuesto a hacer lo que resultara mejor para obtener el perdón. Prometer reformarse era muy fácil, de hecho. Ya lo había prometido antes, pero ¿serviría eso de algo a largo plazo? No, sería algo transitorio. Era consciente de sus flaquezas y tuvo que reconocerse a sí mismo, con pesar, que sería incapaz de mantener su promesa. Debía idear algo mejor y más seguro, y por fin dio con ello. A coste de un precioso dinero que llevaba ahorrando mucho tiempo, chelín a chelín, instaló un pararrayos en la casa. Y a la siguiente ocasión volvió a recaer. Qué milagros puede obrar la fuerza de la costumbre, y con qué rapidez y facilidad adquirimos los hábitos, tanto los más nimios como los que nos transforman profundamente. Si, por casualidad, nos despertamos 2 noches seguidas a las 2 de la madrugada, eso nos causará una gran inquietud, ya que si se repite la noche siguiente, la casualidad puede convertirse en hábito, y un mes coqueteando con el whisky. Pero bueno, todos conocemos esos tópicos. El hábito de levantar castillos en el aire, el de soñar despierto, cómo arraiga y crece, se convierte para nosotros en todo un lujo. Cómo nos dejamos arrastrar por sus hechizos en cualquier momento ocioso, cómo nos deleitamos en ellos, cómo se eleva nuestro espíritu y nos embriagamos con su cautivadora fantasía. Oh, sí, y con qué rapidez y facilidad la vida de ensueño y la real se entremezclan y confunden hasta tal punto que al final apenas podemos distinguir una de otra. Poco después, Alex se suscribió a un diario de Chicago y al Wall Street Pointer. De lunes a sábado los examinaba con aguda visión financiera y con la misma diligencia con que se consagraba la lectura dominical de la Biblia. Sally se sentía francamente admirado al observar sus rápidos y seguros avances en el desarrollo y expansión de sus conocimientos y buen juicio para pronosticar y manejar los valores de los mercados tanto materiales como espirituales. Se sentía tan orgulloso de su aplomo y audacia en la explotación bursátil terrenal, como de su prudencia y moderación en el manejo de los asuntos del alma. Se daba cuenta de que nunca perdía la cabeza en ninguno de ambos casos, haciendo gala de un admirable coraje. No solía arriesgar demasiado en inversiones terrenales de futuro, y establecía cauteloso los límites, unos límites que nunca ponía en los asuntos espirituales. Su política era sana y sencilla, como le explicó a su marido. El dinero que destinaba a valores terrenales era para especular. El que destinaba a valores espirituales era una inversión segura. En el primer caso, estaba deseando hacer inversiones con un margen de riesgo, pero en el segundo no había margen para el riesgo. Quería recibir 100 centavos por cada dólar y tener el capital bien registrado en los libros. Bastaron solo unos pocos meses para educar la imaginación de Alec y Sally. La práctica diaria aumentó la precisión y la eficacia de su maquinaria mental. En consecuencia, Alec hizo crecer la imaginaria fortuna con mayor celeridad de lo que nunca antes habría soñado, y la capacidad de Sally para gastar ese nuevo flujo de dinero aumentó en consonancia, junto con la presión que ello conllevaba. Al principio, Alec había establecido en 12 meses el plazo para que su inversión en las minas diera beneficios, y se había mostrado totalmente reacia a la posibilidad de que ese término pudiera verse acortado 9 meses. Pero aquel había sido el punto más débil y pueril de una fantasía financiera que había carecido de aprendizaje, experiencia y práctica. En cuanto pudo disponer de esa base, los 9 meses se esfumaron y la inversión de los $10.000 imaginarios regresó rauda a casa, con un beneficio del 300% a las espaldas. Aquel fue un gran día para los Foster. Habían enmudecido de alegría, pero había también otra razón para ello. Después de observar y analizar a fondo el mercado financiero, Alec, llena de miedos y temores, había realizado recientemente su primera inversión de riesgo en la bolsa, cubriendo el margen con los $20.000 que les quedaban del legado. En su imaginación había visto cómo las acciones subían punto a punto, siempre temerosa ante la posibilidad de que se produjera una caída bursátil, hasta que al final la angustia fue superior a ella, siendo como era inexperta y poco curtida en este tipo de inversiones,
y con su telégrafo imaginario dio a su agente imaginario la orden imaginaria de que vendiera. Le dijo que se conformaba con $40,000 de ganancias. La venta se realizó el mismo día en que se recuperó el dinero de la inversión en las minas, junto con sus enormes beneficios. Así que, como he dicho, ambos habían enmudecido. Permanecieron sentados toda la noche, mirándose aturdidos y dichosos, tratando de asimilar el colosal hecho, el abrumador hecho de que tenían realmente $100,000 en imaginaria moneda constante y sonante. Pero así era. Aquella fue la última vez que Alex se sintió temerosa ante una inversión bursátil de riesgo. Cuando menos, no volvería a sentir un miedo semejante al de aquella primera experiencia que le hizo perder el sueño y que sus mejillas palidecieran. Desde luego fue aquella una noche memorable. Después de que gradualmente se afianzara en el espíritu de la pareja la idea de que eran ricos, empezaron a hacer uso del dinero. Si pudiéramos ver a través de los ojos de estos soñadores, habríamos visto cómo su deslucida casita de madera desaparecía para ceder su lugar a una vivienda de ladrillo de 2 plantas con su verja de hierro forjado en la entrada. Con una lámpara a gas de 3 globos empezaba a colgar del techo de la sala. Cómo la desvencijada y raída alfombra dejaba paso a una de noble urdimbre, Bruselas, de $1,50 la yarda. Cómo la plebeya chimenea desaparecía para ser sustraída por una gran y exquisita estufa con ventanas de mica que expandía su reverente calor por toda la casa. Y habríamos visto también otras cosas, entre ellas el carruaje de un caballo, la manta de viaje, la chistera y demás. A partir de entonces, aunque las hijas y los vecinos siguieran viendo la misma verja y la misma vieja casa de madera, para Alec y Sally era un edificio de ladrillo de 2 plantas, y no pasaba una noche sin que la mujer expresara su preocupación por la imaginaria factura del gas, y sin que el marido le replicara con aire despreocupado: «Bueno, ¿y qué? Podemos permitírnoslo». Antes de irse a la cama, aquella primera noche en que fueron ricos, la pareja decidió que debían celebrarlo. La idea era dar una gran fiesta, pero ¿cómo se lo explicarían a los demás, a las hijas y a los vecinos? No podían revelar que el motivo de la celebración era el de que eran ricos. Sally estaba ansioso de hacerlo, pero Alec le refrenó y no se lo permitió. Le dijo que aunque era como si el dinero ya estuviera en sus manos, sería mejor esperar a que realmente lo estuviera. Esa fue la postura que adoptó la mujer y no hubo manera de sacarla de ahí. Debían mantener el gran secreto, dijo, ocultarlo ante sus hijas y ante todo el mundo. Aquello planteaba un delicado problema a la pareja. Debían celebrar su fortuna. Estaban determinados a hacerlo, pero, dado que debían mantenerla en secreto, ¿qué motivo podrían aducir para el festejo? No había ningún cumpleaños hasta dentro de 3 meses. Tampoco le servía el pretexto de Tilbury. Por lo visto, iba a vivir eternamente. ¿Qué diablos podía celebrarse en aquella nación? Así fue como lo expresó Sally. Y se le empezaba a agotar la paciencia y se sentía agobiado, pero al final dio con ello, como por pura inspiración, según le pareció a él, y todos sus problemas se esfumaron al instante. Celebrarían el descubrimiento de América. ¡Qué idea tan magnífica! Alec se quedó casi sin palabras para expresar lo orgullosa que estaba de su marido. Ella jamás habría pensado en algo así, pero Sally, aunque henchido de placer ante los cumplidos de su esposa y asombrado de su propio ingenio, trató de contener su vanidad y dijo que no era para tanto, que podría habérsele ocurrido a cualquiera. Ante esas palabras, Alec alzó orgullosa la cabeza y dijo: «Oh, por supuesto. A cualquiera se le habría ocurrido, a cualquiera. Por ejemplo, a Osana Dilkins, o tal vez a Adelbert Peanut, ¿no, querido? Oh, sí, ya me gustaría a mí ver a esos intentándolo. Por el amor de Dios, pero si ni siquiera se les ocurriría pensar en el descubrimiento de un islote de 40 acres, no digamos ya en el de todo un continente. Sabes muy bien, Sally Foster, que ni aun devanándose los sesos hasta que se les derritieran, darían con una idea tan buena». La buena mujer sabía que su marido tenía talento, y si el cariño la hacía exagerar la altura de su ingenio, se trataba seguramente de un dulce y afectuoso delito, perdonable por venir de quien venía. La celebración fue un gran éxito. Estuvieron presentes todos los amigos, tanto los jóvenes como los mayores. Entre los primeros asistieron Flossie y Gracie Peanut y su hermano Adelbert, prometedor oficial ojalatero, así como Osana Dilkins Jr.,
oficial y yesero tras haber acabado recientemente su aprendizaje. Desde hacía muchos meses, Adelbert y Osana habían mostrado interés por Gwendoline y Clytemnestra Foster, y los padres de las muchachas habían contemplado aquello con íntima satisfacción. Pero de pronto se dieron cuenta de que su sentimiento de aprobación había desaparecido. Tuvieron que reconocer que su nueva situación económica había levantado una barrera social entre sus hijas y los jóvenes artesanos. Las muchachas podían aspirar a algo más, y debían hacerlo. Sí, debían. No podían casarse con alguien que no fuera cuando menos abogado o comerciante, y papá y mamá se encargarían de ello. No permitirían ningún matrimonio con alguien de clase inferior. No obstante, aquellas cavilaciones y proyectos eran de carácter privado y no afloraron a la superficie, por lo que no enturbiaron en ningún momento la celebración. Lo que se afloró a la superficie fue una complacencia serena y altiva, un porte digno, un comportamiento grave y solemne que despertó tanto la admiración como el asombro de los presentes. Todos lo notaron y comentaron entre ellos, pero nadie fue capaz de adivinar el secreto que había detrás de ello. Era una maravilla, un misterio. Varias personas señalaron sin sospechar siquiera lo acertado de sus observaciones. Es como si hubieran adquirido una digna propiedad, y de hecho de eso se trataba. La mayoría de las madres habrían abordado aquel asunto matrimonial a la vieja usanza. Habrían dado a sus hijas una charla de aire solemne y carente de tacto, un sermón que sólo obtendría un efecto contrario a su propósito, haciendo que derramaran abundantes lágrimas y se despertara en ellas una íntima rebelión, y la susodicha madre también contribuiría a empeorar el asunto, pidiendo a los jóvenes artesanos que dejaran de prodigar sus atenciones. Pero esta madre era diferente, era práctica. No dijo nada de aquello a los jóvenes implicados, ni tampoco a nadie más, excepto a Sally. Este escuchó atentamente y la comprendió y la admiró. Ya capto la idea, dijo Sally. En lugar de señalar defectos a la mercancía que se nos ofrece, y sin que haya necesidad de herir sentimientos ni poner obstáculos a la transacción comercial, tú te limitas a ofrecer productos de mejor calidad a mayor precio, y luego dejas que la naturaleza siga su curso. Es muy prudente, Alec, y sabio. Demuestra muy buen juicio. ¿Y ya has pensado en alguien? ¿Has elegido la mercancía que buscamos? No, no lo había hecho. Tenían que estudiar bien el mercado y eso es lo que hicieron. Para empezar, tomaron en consideración a Bradish, un joven y prometedor abogado, y a Fulton, un joven y prometedor dentista. Sally debía invitarles a comer, pero no enseguida, dijo Alec. No había ninguna prisa. Convenía vigilar de cerca aquel par y esperar. Nada se perdía por ir poco a poco en un asunto tan importante. También aquella decisión resultó ser de lo más sabia y prudente, porque al cabo de 3 semanas Alec realizó una fabulosa operación mercantil que incrementó sus $100.000 imaginarios a 400.000 de la misma cualidad. Fue esa noche. Ella y Sally se sentían en las nubes. Por primera vez bebieron champán en la cena. No era champán real, pero su efecto era similar por la cantidad de imaginación gastada en él. Fue Sally quien tuvo la iniciativa y Alec cedió sumisamente. No obstante, en su fuero interno, ambos se sentían confusos y avergonzados, ya que él era un destacado hijo de la templanza y en los funerales lucía un mandil al que ningún truhán podría mirar sin cuestionar su propio juicio y criterio. Y Alec formaba parte de la Asociación de Mujeres Cristianas Abstemias, con todo lo que conllevaba de férrea virtud y rectitud inquebrantable. Pero así era la cosa. El orgullo de los ricos estaba empezando su trabajo desintegrador. Habían vivido para demostrar una vez más una triste verdad que había sido demostrada muchas veces antes, que mientras que los principios constituyen una grandiosa y noble protección contra las fatuas vanidades y los degradantes vicios, la que ofrece la pobreza vale 6 veces más. Sin duda, más de $400.000. Volvieron a hablar del tema matrimonial. No se mencionó ni al abogado ni al dentista. No había razón para ello. Estaban fuera de la carrera, descalificados. Pensaron en el hijo del fabricante de conservas de cerdo y era el hijo del banquero del pueblo, pero finalmente, como en el caso anterior, decidieron permanecer atentos y esperar, procediendo siempre de forma cauta y segura. Una vez más, la suerte volvió a favorecerlos.
Alec, siempre ojo avizor, vio una gran oportunidad financiera y realizó una muy arriesgada inversión. Siguieron días de dudas y angustias, de una terrible inquietud, ya que el fracaso de la operación significaría la ruina absoluta. Cuando llegó el resultado, Alec apenas podía controlar su voz ahogada por la emoción al anunciar: «El suspense ha terminado, Sally, y nuestra fortuna asciende ya a $1.000.000». Con lágrimas de gratitud, Sally dijo: «Oh, Alec, hoy entre las mujeres dueña de mi corazón, por fin somos libres. Nadamos en la abundancia y nunca más tendremos que escatimar. Esto bien merece un bœuf clicquot». Sacó una pinta de cerveza de abeto y tras consumar el sacrificio exclamó: «¿Qué nos importan ya los gastos?». Y Alec le recriminó con suave reproche, pero con ojos humedecidos por la dicha. Enseguida descartaron a los hijos del banquero y del fabricante de conservas de cerdo y comenzaron a considerar al hijo del gobernador y al del congresista. Resultaba fatigoso seguir al detalle los grandes avances y progresos que las finanzas imaginarias de los Foster experimentaron a partir de entonces. Era algo que maravillaba, deslumbraba, aturdía. Todo cuanto Alec tocaba se convertía en oro, en cantidades que se amontonaban refulgentes hasta el firmamento. Millones y millones afluían a sus arcas en una corriente de rugir poderoso, con un caudal que no cesaba de aumentar. 5 millones, 10 millones, 20, 30, 40. ¿Tendría fin aquello algún día? Transcurrieron 2 años de espléndido delirio, durante los cuales los embriagados Foster apenas pudieron conscientes ser del paso del tiempo. Poseían ya una fortuna de $300 millones, formaban parte de la junta directiva de las más importantes corporaciones de la nación y seguían amasando millones. 5 de golpe, luego 10, a un ritmo tan rápido que apenas podían contarlos. Los 300 millones se duplicaron luego una vez más y otra más y otra y otra. 2.400 millones. Aquel volumen de negocio empezaba a resultar un tanto confuso. Era necesario llevar a cabo un minucioso recuento de su capital a fin de encauzarlo bien. Los Foster lo sabían, eran conscientes de ello. Comprendían que era algo absolutamente indispensable, pero también sabían que era una contabilidad correcta y apropiada. Era una tarea que debían realizarse de forma ininterrumpida una vez que se iniciara. Un trabajo de 10 horas. ¿Y de dónde iban a sacar 10 horas libres, seguidas? Sally se pasaba todos los días vendiendo broches, azúcar y telas. Alec se pasaba todos los días cocinando, lavando platos, barriendo y haciendo las camas, y sin ninguna ayuda, ya que estaban reservando a sus hijas para que pudieran alternar con la alta sociedad. Los Foster sabían que había una sola manera de conseguir esas 10 horas y solo una. A ambos les daba vergüenza proponerlo. Cada uno esperaba que el otro lo hiciera. Al fin Sally dijo: «Alguien tiene que ceder. Y me ha tocado a mí. Hazte la idea de que yo lo he propuesto. No me importa pronunciarlo en voz alta». Alex se ruborizó, pero se sintió agradecida, y sin más ambos cayeron. Cayeron. Y quebrantaron el descanso dominical, porque era el único día en que podían disponer de 10 horas seguidas. Tan solo era un paso en la senda de la perdición. Después llegarían más. Las grandes riquezas ofrecen tentaciones que socavan de forma certera y fatídica la estructura moral de las personas que no están habituadas a poseerlas. Los Foster corrieron las cortinas y quebrantaron el descanso dominical. Con ardua y paciente labor repasaron todos sus bienes e hicieron una lista de ellos. Y qué procesión tan formidable de nombres resultó ser, empezando con las redes ferroviarias, las líneas de navegación, la Standard Oil, el cable submarino, los telégrafos y demás, y acabando con las minas de oro de Klondike, la compañía de diamantes de Beers, los chanchullos de la política municipal neoyorquina en Tammany Hall y los turbios privilegios en el departamento de correos. 2.400 millones. Y todos ellos invertidos en valores de primer orden, los que ofrecían mayor seguridad y rendían más intereses. Ingresos, 120 millones anuales. Alec dejó escapar un largo murmullo de comedido placer y dijo: «¿Crees que es suficiente?». «Sí, Alec».
¿Qué hacemos? ¿Plantarnos? ¿Retirarnos de los negocios? Eso es. Estoy de acuerdo. La mejor parte del trabajo ya ha terminado. Nos tomaremos un largo descanso y disfrutaremos de las rentas. Estupendo. Alec, ¿sí, querido? ¿Cuánto podemos gastarnos de las rentas? Todo. Sally tuvo la sensación de que miles de cadenas caían y sus miembros se aligeraban. No dijo una palabra. Su felicidad iba más allá de la capacidad del habla. Después de aquello, vulneraron sistemáticamente la festividad dominical. En la senda del mal, los primeros pasos son los que cuentan. Los domingos, después del servicio matutino, dedicaban todo el día a idear planes de cómo gastar el dinero. Esta deliciosa disipación se prolongaba hasta después de medianoche, y en cada una de estas sesiones Alex se desprendía con liberalidad de millones que destinaba a grandes obras de caridad e instituciones religiosas, y Sally despilfarraba enormes sumas en cosas a las que al principio daban nombres muy definidos. Solo al principio. Luego, de forma gradual, empezaron a perder definición hasta acabar diluyéndose en lo que llamaba gastos varios, los cuales resultaban totalmente indescriptibles, aunque seguros, porque la moral de Sally se estaba desmoronando. El despilfarro de esos millones había añadido a la economía real de la familia un nuevo e incómodo gasto, en velas de sebo. Durante un tiempo, Alex se mostró preocupada. Al cabo de poco dejó de hacerlo ya que el problema desapareció. Se sentía dolida, compungida, avergonzada, pero no dijo nada, y se convirtió en cómplice. Sally traía velas a casa, las robaba de la tienda. Siempre es así. Para quienes no están acostumbrados a ellas, las grandes riquezas son pura ponzoña que devora la carne y los huesos de su moralidad. Cuando eran pobres, a los Foster se les podrían haber confiado todas las velas del mundo, pero ahora ellos... Bueno, no nos detengamos en eso, porque de las velas a las manzanas no hay más que un paso. Sally empezó a robar manzanas, luego jabón, después azúcar de arce, más tarde conservas y loza y cristalería. Una vez que se ha tomado la senda de la perdición, qué fácil resulta ir de mal en peor. Mientras tanto, otros grandiosos elementos jalonaron el camino de la espléndida marcha financiera de los Foster. Los ficticios ladrillos de su vivienda dieron paso a un imaginario granito y a unas mansardas ajedrezadas. Más tarde, esta residencia desapareció para ser reemplazada por otra más ostentosa, y así sucesivamente. Mansión tras mansión se levantaban en el aire cada vez más altas, más amplias, más elegantes, haciendo desaparecer a su predecesora. En estos últimos días de gran esplendor, nuestros soñadores residían en un enorme y suntuoso palacio situado en una remota región, en la frondosa cima de una montaña con una espléndida panorámica sobre el valle, el río y las suaves lomas de las colinas envueltas en delicada bruma. Y todo ello privado, todo ello propiedad de los soñadores, un palacio atendido por una multitud de criados de librea y al que acudían poderosos e ilustres invitados procedentes de todas las grandes capitales del mundo, nacionales y extranjeras. El palacio estaba lejos, muy lejos, en dirección al sol naciente, en un lugar inconmensurablemente remoto, astronómicamente remoto, en Newport, Rhode Island, tierra sagrada de la alta sociedad, inefable dominio de la aristocracia americana. Por regla general, después del servicio religioso, pasaban parte del domingo en su suntuosa residencia y el resto del día viajando por Europa o haciendo agradables excursiones en su yate privado. 6 días de sórdida y afanosa vida real, llena de estrecheces en las miserables afueras de Lakeside, y el séptimo día en un mundo de ensueño. Aquel se convirtió en su programa y en su rutina. En su vida real, de severas restricciones continuaban siendo como siempre, trabajadores diligentes, cuidadosos, prácticos y ahorrativos, permanecían fieles a la pequeña iglesia presbiteriana, velaban devotamente para sus intereses y observaban sus elevadas y estrictas doctrinas con todas sus energías mentales y espirituales, pero en su vida de ensueño se abandonaban sin reparos a sus fantasías, fueran las que fuesen, y permitiendo que se desbordasen a su antojo. Las de Alec no resultaban muy caprichosas y tampoco frecuentes, pero las de Sally eran innumerables y de lo más variado. En su vida de ensueño, Alec se convirtió a la iglesia episcopal a causa de sus grandes títulos oficiales.
luego a la alta iglesia, en virtud de sus cirios y manifestaciones religiosas, y después, naturalmente, se convirtió a la de Roma, donde había aún más cirios y cardenales. Pero estas mudanzas no eran nada comparadas con las de Sally. Su vida de ensueño era un frenesí deslumbrante, continuo y persistente, que mantenía vivo y chispeante con frecuentes cambios entre los que también se contaba la parte religiosa. Cambiaba de creencias como de camisa. Los liberales dispendios que los Fosters prodigaban en su fantasía comenzaron ya en los primeros estadios de su prosperidad, pero fueron incrementándose a medida que lo hacía su fortuna. Con el tiempo llegaron a convertirse en sumas fabulosas. Cada domingo Alec fundaba una o dos universidades, también uno o dos hospitales, algún hospicio, al estilo de Broughton, un puñado de iglesias y de vez en cuando una catedral, hasta que un día, inoportuno como siempre y escogiendo muy mal sus palabras, Sally comentó: «No pasa un día sin que envíes un barco lleno de misioneros para que convenzan a los incautos chinos de que cambien su confucianismo de oro de ley por esa falsificación del cristianismo». Aquel lenguaje grosero e insensible hirió profundamente a Alec, que abandonó la estancia llorando. Aquella visión conmovió el corazón de Sally, quien, en su pesar y su vergüenza, habría dado lo que fuese por no haber pronunciado aquellas desagradables palabras. De la boca de Alec no había salido ni una sola sílaba de reproche y eso le hundió. Ni una sola insinuación de que, antes de hablar, echase un vistazo a su propio historial. Y podría haberlo hecho. Oh, sí. Podría haberlo hecho muchas e hirientes observaciones. El generoso silencio de Alex se convirtió en una rápida venganza porque le hizo meditar sobre su existencia. Y Sally, en una espectral procesión de imágenes que pasaban fugaces ante él, tuvo una visión de la vida que había llevado en aquellos últimos años de ilimitada prosperidad, y permaneció allí contemplándolos, con las mejillas ardiendo y el alma encogida por la humillación. Tan solo había que mirar la vida que llevaba ella, tan noble y justa, y en una senda siempre ascendente, y luego contemplar la de él, tan frívola, cargada de mezquinas vanidades, tan egoísta, tan vacía, tan innoble, y el rumbo que seguía, siempre descendente, cayendo cada vez más bajo. Estableció comparaciones entre su historial y el de Alec. Él le había encontrado una falta a ella, así que reflexionó sobre él. ¿Y qué pudo decirse a sí mismo cuando ella estaba erigiendo su primera iglesia? ¿Qué hacía él? Reunir a un puñado de hastiados multimillonarios en un club de póker, deshonrar con ello su propio palacio, perder cientos de miles de dólares cada noche, envaneciéndose neciamente de la notoriedad que ello le procuraba. Cuando ella estaba fundando su primera universidad, ¿qué hacía él? Corromperse con una vida secreta de juerga y disipación en compañía de otros compinches licenciosos, multimillonarios en dinero pero paupérrimos en moral. Cuando ella estaba construyendo su primer orfanato, ¿qué hacía él? ¡Ay, Dios! Cuando ella estaba fundando la noble Sociedad para la Purificación de los Sexos, ¿qué hacía él? Ah, pues ¿qué iba a ser? Cuando ella y la Asociación de Mujeres Cristianas Abstemias y la Mujer del Hacha avanzaban con infatigable paso para hacer desaparecer la fatídica botella de la faz de la tierra, ¿qué hacía él? Emborracharse 3 veces al día. Cuando ella, constructora de un centenar de catedrales, era recibida con enorme gratitud por la Roma pontificia, bendecida y condecorada con una rosa de oro tan honrosamente ganada, ¿qué hacía él? Hacía saltar la banca en Montecarlo. Sally se detuvo. No le era posible continuar. No podría soportar el resto. Se levantó con una gran resolución en sus labios. Aquella vida secreta debía ser revelada y confesada. Ya no viviría más en la clandestinidad. Iría y le contaría todo a Alec. Y eso fue lo que hizo. Se lo contó todo, y sollozó con la cara enterrada en el pecho de ella. Lloró, gimió y suplicó su perdón. Aquello fue un mazazo terrible y Alex se quedó aturdida por la conmoción, pero sabía que era suya. Él era el fondo de su corazón. La bendición de sus ojos lo era todo para ella y no podía negarle nada, así que lo perdonó. En el fondo sentía que él ya nunca podría representar para ella lo mismo que había significado antes.
Sabía que él solo podía arrepentirse, no reformarse. Aun así, a pesar de toda su degradación y decadencia moral, ¿acaso no era suya enteramente? ¿Enteramente suya? ¿No era él el ídolo de su adoración inmortal? Le dijo que era su sierva, su esclava, y abriendo su anhelante corazón, lo acogió en él. Algún tiempo después se hallaban un domingo por la tarde surcando los mares a bordo de su yate imaginario, reclinados indolentemente bajo la toldilla de la cubierta de popa, permanecían callados, ensimismados en sus pensamientos. Últimamente, estas veladas en silencio se habían hecho cada vez más frecuentes. La antigua calidez y cordialidad que reinaba entre ambos se había desvanecido. La terrible revelación de Sally había obrado su efecto. Alex se había esforzado en lo posible por alejar ese recuerdo de su mente, pero era en vano, y la vergüenza y la amargura emponzoñaban su vida de ensueño. Ahora los domingos podía ver cómo su marido se estaba convirtiendo en una criatura viciosa y repugnante. No podía cerrar los ojos a esa realidad, así que en esos días de domingo ya no miraba a su marido, si podía evitarlo. Pero, ¿acaso estaba ella exenta de pecado? Ay, bien sabía que no. También ella escondía un secreto. Estaba actuando de forma deshonrosa con él, lo cual le causaba un gran malestar interior. Había roto el pacto entre ambos y se lo estaba ocultando. La tentación había sido más fuerte que ella y había reanudado los negocios. Había invertido toda su fortuna en una operación de riesgo a fin de adquirir la totalidad de las compañías ferroviarias, petroleras y del acero de la nación, y ahora se pasaba todas las horas del domingo temiendo que se le escapara alguna palabra que revelara su secreto. Sintiéndose miserable por los remordimientos de su propia traición, Alec no podía evitar que su corazón se llenara de compasión hacia su marido, y experimentaba una enorme congoja al verlo allí tumbado, ebrio y satisfecho, sin sospechar nada, confiando en ella con una certeza absoluta y patética, mientras ella sostenía precariamente sobre su cabeza una posible catástrofe de devastadoras. Esto, Alec, aquellas palabras interrumpieron súbitamente su ensimismamiento. Se sintió agradecida por poder alejar aquellos pensamientos que la obsesionaban y recuperando en su tono gran parte de la ternura de antaño, contestó: «Sí, querido». «¿Sabes, Alec? Creo que nos estamos equivocando. Quiero decir, tú te estás equivocando. Me refiero a todo este asunto de los matrimonios». Se incorporó orondo y benevolente como un Buda de bronce y adoptó un aire grave. Piénsalo. Han pasado más de 5 años y continúas con la misma actitud que tenías al principio. Cada vez que nuestra fortuna aumenta, tus pretensiones lo hacen también en 5 puntos. Siempre que pienso que por fin va a haber alguna hora o alguna boda, ves algo mucho mejor en perspectiva y yo sufro una nueva decepción. Creo que eres demasiado exigente y un día nos quedaremos sin pretendientes. Primero rechazamos al abogado y al dentista. Aquello estuvo bien, tenía su lógica. Luego, al hijo del banquero y al heredero del fabricante de conservas de cerdo. Muy bien. Ahí también tuviste razón. Después rechazamos al hijo del gobernador y al del congresista y de nuevo diste en el clavo, debo reconocerlo. Luego al hijo del senador y al hijo del vicepresidente de Estados Unidos. Y te di toda la razón. No hay permanencia en esos cargos y pequeñas distinciones. Entonces pusiste la mira en la aristocracia y pensé que habíamos dado con la veta de oro. Por fin podríamos aspirar a alguno de los 400 y entroncar con algún linaje venerable, sagrado, inefable, macerado con antigüedad de 250 años de historia, desinfectado de los ancestrales olores a salazón y curtidos, y sin rastro de la mugre del trabajo desde hace por lo menos un siglo. Y luego las bodas, claro. Pues no. Entonces se presentan un par de aristócratas de Europa y rechazas en el acto a los mestizos. Fue una terrible decepción, Alec. Y después entonces menudo desfile. Rechazaste a los baronets por un par de varones, rechazaste a los varones por un par de vizcondes, a los vizcondes por un par de condes, a los condes por un par de marqueses, a los marqueses por un par de duques. Ahora es el momento, Alec. ¡Compra! Has llegado al límite.
Ahora se ofrecen a subasta 4 duques de 4 diferentes nacionalidades, todos fuertes como un roble y de pedigrí, todos arruinados y endeudados hasta las cejas. Están a un precio alto, pero podemos permitírnoslo. Vamos, Alec, no demores más. No mantengas este suspense. Disponlo todo y deja que las muchachas elijan. Durante toda esta exposición de su política matrimonial, Alec había sonreído con suave complacencia, y luego sus ojos se iluminaron con un brillo singular como de triunfo, con tal vez algún fulgor de agradable sorpresa, cuando dijo con toda la serenidad que pudo: «Sally, ¿y qué me dirías de la realeza?». Prodigioso. El pobre hombre tropezó tontamente y cayó de bruces sobre la traca del tablón de aparadura, raspándose la barbilla con la serviola de la embarcación. Se quedó aturdido durante un momento, pero enseguida se recobró y caminó cojeando hasta sentarse junto a su esposa. Sus nublados ojos la inundaban con oleadas de la antigua admiración y afecto que le profesaba. «¡Santo cielo!», exclamó fervorosamente. «Ale, que eres grande, la mujer más grande sobre la faz de la tierra. Nunca podré abarcar tu inmensidad, nunca conseguiré llegar a tus insondables profundidades. Y yo, que me había considerado cualificado para criticar tu juego, yo, si me hubiera parado a pensar, habría comprendido que guardabas un as en la manga. Y ahora, querida, estoy que ardo de impaciencia, dímelo ya». La halagada y dichosa esposa acercó los labios al oído de su marido y susurró un nombre principesco que dejó casi sin aliento a Sally e iluminó su rostro exultante. «Dios bendito», exclamó, «es un partido fabuloso. Posee un casino y un cementerio, un obispo y una catedral, y todo de su propiedad, y todo en valores del Estado, garantizados al 500% hasta el último detalle. La pequeña propiedad más pulcra y productiva de toda Europa. Y ese cementerio es el más selecto del mundo. Solo se admiten suicidas. Sí, señor, y también tienen suspendida la libre admisión de continuo. Cierto que el Principado tiene poca extensión, pero es suficiente. 800 acres dentro del camposanto y 42 fuera de él. Pero es una soberanía. Eso es lo principal. La tierra no importa. Si quieres tierras, el Sáhara está lleno. Alec, radiante de profunda felicidad, dijo: «Piensa bien en ello, Sally. Es una familia que nunca ha contraído matrimonio fuera de las casas reales e imperiales europeas. Nuestros nietos ocuparán tronos». «No cabe duda de eso, Alec. Y también llevarán cetros, y los sostendrán con un aire tan natural y despreocupado como manejo yo la vara de medir. Es un magnífico partido. ¿Lo tienes bien sujeto? ¿Se nos puede escapar? ¿No vas a invertir con un margen de riesgo? No, confía en mí. No se puede dejar escapar. Es un valor seguro, igual que el otro». «¿Quién es, Alec?». «Su Alteza Real, Sigismund Siegfried Lauenfeld Dinkelspiel Schwarzenberg-Blutwurst, Gran Duque heredero de Katzenyama». «No, no puede ser cierto». «Tan cierto como que estoy aquí sentada. Te doy mi palabra», respondió Alec. Sally no podía soportar ya más emociones y estrechó a su mujer contra su pecho, arrebatadamente, diciendo: «Qué maravilloso parece todo y qué hermoso. Es uno de los más antiguos y nobles de los 364 principados alemanes y uno de los pocos a los que se ha permitido mantener sus propiedades reales después de los recortes efectuados por Bismarck. Conozco el territorio, he estado allí. Tiene una cordelería, una fábrica de velas y un ejército permanente, infantería y caballería, 3 soldados y un caballo. Alec, ha sido una larga espera, llena de decepciones y esperanzas frustradas, pero bien sabe Dios lo dichoso que me siento ahora. Dichoso y totalmente agradecido a ti, esposa mía, que lo has hecho posible. ¿Y cuándo será el feliz acontecimiento? El próximo domingo. Bien. Y haremos que esos matrimonios se celebren en el estilo más regio apropiado a estos casos, tal como corresponde a la progenie real de una de las partes. Según tengo entendido, solo existe un tipo de matrimonio consagrado a la realeza y exclusivo de ella, el morganático. ¿Y por qué lo llaman así, Sally? No lo sé, pero en cualquier caso es el procedimiento regio, el único regio. Entonces insistiremos en ello. Más aún lo exigiremos.
O matrimonio morganático o no hay boda. Muy bien dicho, dijo Sally frotándose las manos lleno de satisfacción. Será el primer enlace morganático que se celebre en América. Alec, en Newport se morirán de envidia. Después guardaron silencio y dejaron volar las alas de su imaginación hasta los confines más remotos de la tierra para invitar a todas las testas coronadas y sus familias y proporcionar medio de transporte gratis para todos. Durante 3 días la pareja anduvo como flotando con la cabeza en las nubes. Apenas eran vagamente conscientes de lo que sucedía a su alrededor. Lo veían todo de forma borrosa, como a través de un velo. Estaban ensimismados en sus ensoñaciones y con frecuencia no escuchaban lo que se les decía. Contestaban de forma confusa o al azar. Sally vendía melaza a peso, azúcar por yardas y despachaba jabón cuando le pedían velas, y Alec metió al gato en la pila de lavar y dio leche a la ropa sucia. Todo el mundo estaba asombrado y desconcertado y murmuraban: ¿qué les ocurre a los Foster? 3 días, y luego se precipitaron los acontecimientos. Las cosas habían dado un feliz giro y durante 48 horas la cotización de los valores no había hecho más que subir, más y aún más. Alcanzó la línea de compra y siguió subiendo, subiendo, subiendo. 5 puntos por encima de su coste, luego 10, 15, 20 puntos de beneficio limpio en aquella especulación colosal, y sus agentes de bodas imaginarios ponían conferencias imaginarias para gritar frenéticamente: «¡Venda, venda, por el amor de Dios, venda!». Por fin Alec confesó la magnífica noticia a su marido, y éste también le dijo: «Vende, vende. No vayas a cometer una equivocación ahora, ya eres dueña de la tierra, vende, vende». Pero ella se mantuvo firme en sus 13, inamovible como una roca, y dijo que aguantaría hasta que subiera 5 puntos más, aunque le fuera la vida en ello. Fatídica decisión. A la mañana siguiente se produjo el histórico desplome, el devastador desplome, el colapso financiero en el que Wall Street tocó fondo y todas las bolsas de valores de primer orden cayeron 95 puntos en 5 horas, y se pudo ver a los grandes multimillonarios mendigando un pedazo de pan en el Bowery. Alex se mantuvo firme y aguantó todo cuanto pudo, pero al final llegó una llamada que ya le fue imposible rechazar, y sus agentes vendieron. Entonces, y sólo entonces, el hombre que había en ella desapareció, y volvió a aflorar la mujer. Se abrazó al cuello de su marido y dijo entre sollozos: «Yo tengo la culpa y no quiero que me perdones, soy indigna de ello. Estamos en la miseria. Somos pobres, y yo soy una miserable. Esos matrimonios nunca se celebrarán. Todo se ha perdido. Ahora ni siquiera podremos aspirar al dentista». Un amargo reproche estuvo a punto de salir de la boca de Sally. «Te supliqué que vendieras, pero tú...». Sin embargo, no dijo nada. No tenía valor para añadir más dolor a aquella alma destrozada y arrepentida. Un pensamiento mucho más noble acudió a su mente y dijo: «Anímate, Alec. No todo está perdido. En realidad no has invertido un solo penique del legado de mi tío. Solo has especulado con un futuro inmaterial. Lo que hemos perdido no son más que esas ganancias futuras cosechadas gracias a tu incomparable juicio y sagacidad financiera. Alégrate, olvida tus pesares. Aún conservamos esos $30,000 intactos, y con la experiencia que has adquirido, piensa en lo que serás capaz de conseguir con ellos en un par de años. Esos matrimonios no han sido cancelados, tan solo pospuestos». Aquellas palabras obraron maravillas. Alec comprendió cuánta verdad había en ellas, y su influjo resultó electrizante. Sus lágrimas cesaron y su elevado espíritu volvió a recuperar su insigne talla. Con los ojos centelleantes y el corazón agradecido, y con la mano alzada en gesto de promesa y profecía, declaró: «Aquí y ahora proclamo». Pero en ese momento fue interrumpida por un visitante. Se trataba del editor y propietario del Sagamore. Resultaba que había tenido que ir a Lakeside para hacer una visita de rigor a una desconocida abuela suya que estaba llegando al final de su peregrinaje, y con la idea de combinar negocios y penas, había decidido pasarse por casa de los Foster, quienes durante los últimos 4 años habían estado tan absorbidos por otros asuntos que habían descuidado pagar su suscripción. Debían $6. Ninguna otra visita habría sido mejor recibida. Él lo sabría todo acerca del tío Tilbury y cuáles eran las probabilidades de que acabara pronto en el cementerio. Por descontado, no podían hacer preguntas, ya que aquello contravendría las condiciones del legado.
pero sí que podían ir tanteando en torno al tema y confiar en obtener resultados. El plan no funcionó. El obtuso editor no se daba cuenta de que intentaban sacarle información, pero al final el azar pudo más que todas sus artes sibirinas. Para ilustrar con una metáfora algo que estaba comentando, dijo: Vaya, vaya, tan malvado como Tilbury Foster, como decimos por allí. Fue algo tan repentino que los Foster saltaron de sus sillas. El visitante se percató de ello y dijo en tono de disculpa: No era mi intención ofender, se lo aseguro. No es más que un dicho, una especie de broma, ya saben. Nada más. ¿Es pariente suyo? Sally dominó su ardiente ansiedad y respondió con toda la indiferencia que pudo aparentar. Bueno, no que yo sepa, pero hemos oído hablar de él. El editor agradecido se tranquilizó y recobró la compostura. Sally añadió: ¿Y está bien? ¿Que si está bien? Diantre, pero si lleva 5 años criando malvas. Los Foster mostraron una compunción dolorida, aunque más bien parecía regocijada. Sally dijo, con despreocupada resignación y tanteando el terreno: bueno, así es la vida y nadie escapa, ni siquiera los más ricos. El editor se echó a reír. Si pretende incluir a Tilbury entre estos, dijo, está muy equivocado. No tenía un centavo. Tuvo que enterrarlo el pueblo. Los Foster se quedaron petrificados durante 2 minutos, petrificados y fríos. Luego, totalmente pálido y con una voz muy débil, Sally preguntó: ¿Es eso cierto? ¿Estás seguro de ello? Bueno, yo diría que bastante. Fui uno de los albaceas. Todo lo que tenía al morir era una carretilla y me la dejó a mí, sin ruedas y en un estado lamentable. Pero algo es algo, así que, para corresponderle, le escribí a toda prisa una pequeña nota necrológica que al final no se publicó por falta de espacio. Pero los Foster ya no escuchaban. Su copa rebosaba amargura y ya no podía contener nada más. Permanecieron sentados con la cabeza gacha, ajenos a todo salvo al dolor que embargaba sus corazones. Una hora más tarde, continuaban allí sentados cabizbajos, inmóviles, silenciosos. El visitante se había marchado hacía tiempo sin que ellos se percataran. Luego se removieron en sus asientos, levantaron penosamente la cabeza y se miraron como si acabaran de despertar de un largo sueño, perplejos, aturdidos. Entonces empezaron a hablar entre ellos de una forma balbuceante, incoherente, pueril. A intervalos volvían a sumirse en el silencio, dejando una frase inacabada, sin ser aparentemente conscientes de ello, o perdiendo el hilo de sus pensamientos. A veces, tras despertar de uno de esos silencios, tenían una vaga y fugaz conciencia de que algo les había ocurrido a sus mentes, y entonces, con torpe y anhelante solicitud, se acariciaban tiernamente las manos, en busca de mutuo apoyo y compasión, como diciendo: Aquí estoy, no voy a dejarte, soportaremos esto juntos. En algún lugar nos espera la liberación y el olvido, en algún lugar habrá una tumba y paz. Ten paciencia, no tardará mucho. Vivieron 2 años más, sumidos en la perpetua noche mental de sus cavilaciones, inmersos en vagas lamentaciones y melancólicos sueños, siempre en silencio. Y por fin la liberación les llegó el mismo día. Hacia el final, la oscuridad se disipó por un momento de la desquiciada mente de Sally y dijo: Las grandes riquezas, adquiridas de forma repentina y fraudulenta, son una maldición. Dijo: No nos hicieron ningún bien, fugaces fueron sus febriles placeres, y por ellas arrojamos por la borda una existencia dulce, sencilla y feliz. Que nuestro ejemplo sirva a otros de advertencia. Volvió a guardar silencio, con los ojos cerrados. Después, cuando el frío de la muerte empezó a penetrar en su corazón y la conciencia abandonaba su cerebro, murmuró: El dinero le llevó a la miseria, y él se cobró su venganza en nosotros, que no le habíamos hecho ningún mal. Vio cumplido su deseo. En su calculada y artera mezquindad, no nos dejó más que $30,000, sabiendo que intentaríamos aumentar esa cantidad y en el empeño arruinaríamos nuestra vida, que destruiríamos nuestros corazones. Por el mismo precio, podría habernos legado una suma que no nos hubiera hecho desear aumentarla, que estuviera más allá de cualquier tentación de especular. Eso es lo que habría hecho cualquier alma afectuosa, pero en él
No había ningún espíritu generoso. No había piedad. No. Mark Twain, 1904.